Bienvenido a Stinson Beach, esta pequeña comunidad de unas 500 personas ubicada al norte de San Francisco, en el condado de Marin, al otro lado del puente Golden Gate. Su amplia playa de arena es una de las más populares del norte de California y atrae a 750,000 visitantes al año para nadar, surfear y disfrutar del clima costero. Ubicada entre el Océano Pacífico y la Laguna de Bolinas, el área de Stinson Beach fue utilizada por los pueblos de la costa Miwok durante más de 10,000 años. Ellos construyeron botes y casas usando sauces y juncos de tule. Después de la colonización europea, la península arenosa de Stinson pasó de consistir en campamentos de tiendas de campaña a casas de playa permanentes durante los últimos 150 años. Si no se toman medidas, la comunidad seguirá siendo vulnerable a futuras inundaciones debido al aumento del nivel del mar. Este es un modelo 3D de Stinson Beach. Aquí se puede ver el arroyo y la laguna, las casas de la playa, la carretera 1 y la vía de acceso calle del arroyo. Veamos cómo el aumento del nivel del mar podría afectar a Stinson. Con solo 1.6 pies de aumento en el nivel del mar, las calles y las casas de Stinson están en riesgo de inundaciones junto a la laguna. Si no se toman medidas, partes de estos importantes caminos de acceso se inundarán de forma permanente, con solo 1 o 2 pies de aumento del nivel del mar. Junto con los servicios públicos subterráneos vulnerables, como el agua y el sistema séptico, esto afecta a todos los residentes, independientemente de la elevación de su hogar. Con un aumento de 3.3 pies en el nivel del mar, algunos de estos humedales de importancia fundamental ahora están permanentemente cubiertos por agua. Del lado del océano, el aumento de las aguas está aumentando la erosión de la costa y la pérdida de playas. Después de 6.6 pies de aumento del nivel del mar, las inundaciones afectan a casi toda la península de Stinson Beach, desde la laguna hasta el océano. En un estudio anterior realizado por el condado de Marin, mostró que varios cientos de propiedades corren el riesgo de inundarse en las próximas décadas. Hagamos una vista aérea para entender lo que significa. Aquí está Eastwood Creek. Normalmente sigue su camino tranquilamente hacia la laguna de Bolinas, pero cuando llueve mucho en la empinada cuenca superior, el agua corre cuesta abajo hacia la costa y el canal del arroyo se desborda. Esto ha sucedido varias veces en la última década. Por ejemplo, la tormenta de la noche de Año Nuevo de 2005 hizo que Eastwood Creek se desbordara e inundara varias docenas de casas. Aquí está el área que una inundación de 100 años cubriría hoy. Este tipo de inundación tiene una probabilidad del 1% de producirse cada año o una probabilidad del 26% durante una hipoteca de 30 años. Incluso sin el aumento del nivel del mar, este escenario de tormenta extrema inundaría unas 50 casas, además de afectar los restaurantes locales y el acceso público a los estacionamientos de la playa. Con el cambio climático, aumentan las probabilidades de que se produzcan inundaciones simultáneas tanto de la laguna como en Eastwood Creek. Aquí está la Laguna Bolinas, una apreciada reserva natural que es un importante santuario de aves en la ruta migratoria del Pacífico, con un raro hábitat de humedales que alberga una serie de especies sensibles y en peligro de extinción. Sin embargo, a medida que sube el nivel del mar, el rico ecosistema de humedales cambia a marismas y finalmente a aguas abiertas. Sin ningún lugar a donde ir, las plantas y los animales que dependen de los humedales son expulsados. Además, se pierde la protección natural contra inundaciones que proporciona el humedal a las viviendas cercanas. Esto da por resultado que haya más inundaciones en la comunidad. En un día soleado de fin de semana, la playa está llena de visitantes. Sin embargo, debido al aumento del nivel del mar y la erosión costera, Stinson Beach se pierde gradualmente ante el aumento del nivel del mar. Con el tiempo, esto significa menos áreas de playa y acceso para los visitantes, menores ingresos por turismo y sin ninguna acción, el declive de una de las playas más queridas del condado de Marin. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger Stinson Beach de estos escenarios futuros?
Los socios de Stinson ya están llevando a cabo soluciones y estudios a corto y mediano plazo para disminuir el riesgo de inundaciones y ganar más tiempo para la comunidad, desde mejoras de servicios públicos hasta explorar la viabilidad de dunas protectoras y diques vivos. La comunidad está comenzando a planificar, previendo niveles de aguas más altos. Trabajando juntos, podemos hacer que Stinson sea resistente a futuras inundaciones. El condado de Marin ahora se está embarcando en un proyecto para explorar la viabilidad de una variedad de estrategias de adaptación a largo plazo para Stinson Beach. Un equipo de científicos, ingenieros y economistas trabajará con socios locales y partes interesadas para evaluar cómo una serie de opciones de adaptación pueden reducir los impactos de las inundaciones con el tiempo como parte de las vías de adaptación. Este esfuerzo de planificación se conoce como la Colaboración de Adaptación y Resiliencia de Stinson y está invitado a unirse a nosotros. Esté atento a la parte 2, explorar las posibilidades de adaptación de Stinson Beach.